¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? 1 de noviembre, el Día de los Muertos. ¿Quiénes son los personajes de la política mexicana cuya imagen, cuya fotografía tendría que estar en una ofrenda? Pero no una ofrenda de reconocimiento, de cariño, pidiendo que algún día los volvamos a ver, sino todo lo contrario. Más bien dicho, como una especie de la lista de los más buscados, de esos personajes a los que nunca debemos olvidar su rostro para que nunca intenten regresar, para que los intereses que representan no vuelvan a colocarse en una situación de predominio sobre la sociedad mexicana. Estamos llenos de muertos vivientes, tanto en el plano político como en el plano mediático, de esos personajes que murieron de irrelevancia, de esos personajes que se ahogaron en su propio ego, de esos personajes que chocaron contra su propia vanidad, de esos personajes a los cuales les cobró factura su propia ignominia, de esos personajes quienes fueron simple y llanamente olvidados por ese pueblo al que en muchas ocasiones quisieron verle la cara. Y si gustan, comenzamos con el Partido Acción Nacional, la segunda fuerza política de este país, pero que tiene un dirigente nacional que en plena discusión de reformas trascendentales decidió tirar el arpa, decidió dejar todo el escenario para Alejandro Moreno y viajar a España, desde donde busca que la derecha española pueda apadrinar su llamada resistencia. Marco Cortés murió políticamente de tanto aferrarse a normalizar las tranzas que cometió con su compadre del PRI, de tanta notaría que se atragantó y que en ningún momento pudo solventar con ninguno de sus malos argumentos, con los cuales siempre buscó esconder lo que a todas luces relumbraba, su calidad de mequetrefe y de criminal, de delincuente de cuello blanco. Es la primera fotografía que aparecería en esa ofrenda. Está adornada, por supuesto, con un documento notarial. La segunda sería Lili Telles. Vaya muerte más escandalosa. Vaya personaje que no piensa quedarse quieta en su propia tumba de olvido. Un personaje que desde que era periodista en Televisión Azteca fue definitivamente dinamitando su propia credibilidad hasta convertirse en una especie, como dirían los amigos de Operación Mamut, en una especie de llorona, en una especie de personaje de las penumbras, de esos personajes que sin duda alguna se aparecen en medio de la nada y detrás del espejo justo cuando estás peinándote o bien rasurándote y que jamás te lo esperas. El Resplandor, por supuesto, se queda corto ante lo que estaría protagonizando esta estrella del canal de Al Ajusco, en donde rinde pleitesía al famoso tío Richie. Lili Telles murió, murió de su propia estridencia, murió ahogada en sus propios gritos, esos gritos que no dejan de escucharse en los pasillos del Congreso de la Unión, desde donde sigue llamando bellaco a Gerardo Fernández Noroña. Ricardo Anaya, el famoso Ricardo Canallín, ese hombre que mucha gente recuerda porque Andrés Manuel López Obrador se cubrió la cartera durante un debate, hecho que al propio panista le arrancó una sonrisa. Anaya chocó contra su propio verbo, ese verbo que lo llevó a recorrer carreteras, que lo llevó a recorrer supuestamente caminos que lo empolvaron para conocer cuál era la pobreza de los mexicanos. Algo que lo indignó tanto, tanto, que lo llevó, por supuesto, a tomar un café de Starbucks, el cual le cayó sumamente pesado, porque él es un hombre que no soporta la leche entera. Por lo tanto, terminó tocando el ukulele y terminó dormido en un sleeping bag mirando hacia las estrellas, esas estrellas que cada noche le recuerdan que es una especie de zombie, un zombie que habla, dice, grita, comenta, aparece en los medios de comunicación, pero que cada vez que lo hace, su alma comienza a diluirse y comienza a dirigirse a donde está sumamente cómoda, que es en el inframundo. Vaya que Lili Telles tendría su fotografía en la ofrenda, sin duda, y al lado de ella, nada más ni nada menos que una especie de
fotografía de Gerardo Fernández Noroña, mientras que Ricardo Anaya tendría su ukulele siempre presto para que cuando él estuviera ahí lo tocara de manera alegre. ¿Y qué me dice de nada más ni nada menos que de otro personaje que en las últimas horas ha llamado mucho la atención? Esto ya del PRI, Alejandro Moreno. Alejandro Moreno se envenenó con su propia rabia. Le vino un paro cardíaco después de un coraje tan, pero tan fuerte que terminó por quemarlo a nivel nacional como si esto fuera algo posible, como si esto no hubiera ocurrido ya años atrás, meses atrás, semanas atrás. Cada vez que Alejandro Moreno aparece en el escenario de la política nuestra de cada día, termina convirtiéndose en un verdadero bully, en un verdadero agresor, en un verdadero golpeador, en ese personaje tan necesario para romper las huelgas o reprimir a los estudiantes, algo que sin duda alguna Alejandro Moreno empleó de manera gratificante para su propia causa. Sin embargo, la causa, dicen algunos, de esa desaparición política de Alejandro Moreno tiene que ver directamente con el Botox. Botox por Botox, casilla por casilla, dicen algunos, que se escuchaba precisamente el día de su velorio político, el día en el cual el propio Alejandro Moreno dijo que había que matar a los periodistas de hambre, el día que el mundo conoció el verdadero rostro que está detrás de tanto y tanto Botox de parte del dirigente nacional del PRI. Su fotografía llega a nuestra ofrenda política acompañada, por supuesto, nada más ni nada menos que de una pequeña jeringa que sirve en muchas ocasiones para embellecer ciertos rostros. Y por supuesto tenemos al lado empresarial, Claudio X González, un hombre que terminó entrampado en sus propios planes. Un hombre que no cree usted que lo llevó a la muerte política, los corajes que le hacía pegar a Andrés Manuel López Obrador, la desesperación que le provocaba el avance del político tabasqueño, el sinsueño que le dejaba el autoritarismo de la 4T. No, intentó ponerle el pie a Andrés Manuel López Obrador, se tropezó, dio dos piruetas y lamentablemente nunca más lo volvimos a encontrar cuerdo. A partir de ese momento repetía una y otra vez el nombre del político tabasqueño, una obsesión que lo llevó a terminar sus días en la irrelevancia, aun y cuando él piensa que sigue siendo ese gran estratega político. El mundo lo ha dejado encerrado en esa casita de cristal en la cual él es muy feliz y en la cual consiguió que Xóchitl Gálvez ganara las elecciones del pasado 2 de junio, teniendo como su principal asesor a Pedro Ferriz de Con. Ahí está ya esa fotografía de Claudio X González en nuestra ofrenda, acompañado de un papel de baño, por supuesto, de Kimberly Clark. Y del lado de los comunicadores, Carlos Loret de Mola, siempre presto para ver los partidos de los Yankees, y tan salado que provocó precisamente que, después de ir ganando 5-0, los Dodgers le dieran la vuelta al marcador y se coronaran como campeones de la serie mundial. Loret de Mola, de tanto reportaje falso, terminó convencido de que todo lo que decían ellos era cierto. Por lo tanto, uno de sus principales pases al más puro estilo de los toreros fue para tratar de llegar hasta el punto final, rascar y rascar y rascar y rascar y rascar para encontrar esa corrupción que impera en la familia del expresidente de la República y que fue heredada a la actual mandataria. Rascó tanto Loret de Mola que nadie sabe en dónde quedó. Nadie sabe hasta dónde llegó. Lo único cierto es que nunca encontró nada serio y prefirió contar cuentos y leyendas a todo aquel que quiera escucharlo. Ahora se habla de que su alma deambula por los pasillos, precisamente por las calles del centro histórico, y a todo aquel que decida acercarse a la medianoche le cuenta cómo el clan se apoderó de nuestro país. Y finalmente, un personaje que sin duda alguna siempre ha llamado la atención de propios y extraños. Un hombre que lleva muchos años en los medios de comunicación y que para algunos fue considerado el teacher, para otros un corrupto, pero para él lo más grande de lo grande que ha existido en el periodismo mexicano.
que de manera elocuente aparecía todas las noches en un noticiero y con personalidad y rasgos fingidos anunciaba de manera contundente cada una de las acciones que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y del propio Enrique Peña Nieto, sin olvidar, por supuesto, en su programa Chapultepec 18, Vicente Fox Quesada, daban para transformar a este país. Un hombre que se acercó tanto al fuego que terminó precisamente por quemarse e inundarse como tal, e involucrarse, perdón usted, como tal, de tal manera que se convirtió ya no en un periodista, sino más bien en una especie de corifeo infernal, de esos personajes que junto con su compadre Carlos Marín, que no lo deja solo en ningún momento, o el propio Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda, Denise Dresser, Héctor de Mauleón, Sergio Sarmiento, bailan al compás de la danza, esa danza satánica, esa danza diabólica, esa danza de las calaveritas, alrededor precisamente de esa fogata, esperando que algún día la DEA les haga el enorme favor, dicen ellos, de castigar al gran provocador de su eterna derrota, al gran provocador del hoyo en donde aparecieron, ese político tabasqueño que muchos de ellos no pueden olvidar y que ahora, furiosos precisamente porque no pudieron cobrar absolutamente ninguna de las afrentas que tanto prometieron, decidieron emprender la cacería seguros de que sería más fácil frente a la doctora Claudia Sheinbaum, sin darse cuenta, sin darse cuenta que se dirigían precisamente al precipicio, a ese despeñadero del que solamente sale bien librada Rosario Robles gracias al poder judicial. Cayeron, se desbarrancaron y llegaron hasta las mismísimas fuentes de Raimundo Rivapalacio, las cuales los engulleron en sus fauces para convertirlos en una total irrelevancia mediática. Y en el Poder Judicial, ¿cómo podemos dejar de lado a Norma Piña, a Javier Lainez, a Luis María Aguilar, a nada más ni nada menos que Pérez Dayán, a Margarita Ríos Farjat, a Mario Pardo, a Gutiérrez Ortiz Arana y, por supuesto, a González Alcántara? Todos ellos personajes perfectamente coordinados para tratar de llevar al país a la peor situación, a una crisis institucional por el simple hecho de no dejar sus privilegios. Cada uno de ellos terminó precisamente ahí, sentado, atrapado para siempre en esas sillas, en esos sillones, en esos lugares en donde día con día supuestamente dictaminaban la justicia de este país. Lugares desde donde ellos consolidaban el Estado de Derecho y consolidaban la democracia. Lugares desde donde ellos iban construyendo su propia historia. Una historia que terminó convertida en el camposanto de un poder judicial totalmente corrupto. Un poder judicial que vio cómo sus principales artífices terminaron enterrándolo. Ellos, los verdaderos enterradores, como tal, de lo que en un momento dado tendría que ser un verdadero contrapeso. Se confundieron y pensaron que era un partido opositor. Ahí están sus fotografías, también por supuesto, desde Broso, con Loret de Mola, con Joaquín López Dóriga y Carlos Marín, con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, con Denise Dresser por el otro lado, rompiendo esas cadenas de amargura, esas cadenas las cuales se escuchan todas las noches, por ese camino que se dirige hacia la mentira, por ese camino que se dirige hacia la luz del descrédito. Mientras que las fotografías de nuestra ofrenda por parte de estos ministros tienen, por supuesto, esa hojita que dice haberes de retiro, en los cuales no les fue entregado ni un solo peso, lo cual fue muy difícil de soportar para su atribulado y ya de por sí golpeado corazón. Día de Muertos. Muchos de ellos intentarán regresar, otros siguen caminando, aún a sabiendas de que ya no son los mismos que antes, y unos más piden por ahí un mendrugo de credibilidad para poder resaltar un poco más y de plano no terminar como Chumel Torres. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo, déjenos sus comentarios, suscríbanse y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un placer.